Bienvenidos al capítulo 10. Antes de entrenar cualquier modelo, hay una regla de oro en Machine Learning que no se puede romper nunca. Jamás evaluamos un modelo con los mismos datos que usamos para entrenarlo. Si lo hacemos, el modelo puede simplemente memorizar las respuestas en vez de aprender un patrón real, y nos va a mentir diciendo que es excelente cuando en realidad no sirve con datos nuevos. La solución es dividir el dataset en dos partes separadas, una para entrenar y otra para evaluar de verdad. Retomamos el trabajo del capítulo anterior. Armamos la etiqueta de reseña buena, eliminamos filas con nulos en las columnas que vamos a usar y separamos X con las variables predictoras y con la respuesta. En el dataset completo el balance de clases es casi perfecto, 50,9% de reseñas buenas contra 40 y 9,1% de reseñas regulares. Con casi 40.000 filas utilizables después de sacar los nulos, tenemos más que suficiente para entrenar y evaluar un modelo con confianza. La función train-test-split de scikit-learn hace exactamente lo que promete el nombre. Divide X e Y en cuatro partes, datos de entrenamiento y datos de prueba, tanto para las variables como para la etiqueta. Con el parámetro test, si se iguala a 0,2 le decimos que reserve el 20% de las filas para prueba, y el resto, el 80% para entrenamiento. El modelo va a aprender solo con la parte de entrenamiento, y nunca va a ver la parte de prueba hasta el momento final de evaluarlo. ¿Qué proporción elegir para test CISE depende de cuántos datos tengamos en total? Con datasets grandes, como el nuestro de casi 40.000 filas, un 20% de prueba ya son miles de casos, más que suficiente para confiar en la evaluación. Con datasets chicos a veces se usa un 30% para tener un test más robusto, aunque eso deja menos datos para entrenar. No existe un número mágico universal, es un balance entre confiar en el entrenamiento y confiar en la evaluación final del modelo. Por defecto, cada vez que corremos train test split obtenemos una división distinta, porque internamente elige filas al azar. Esto es un problema si queremos comparar resultados de forma justa entre distintos experimentos. El parámetro random state fija esa aleatoriedad con un número específico, y a partir de ahí siempre obtenemos exactamente la misma división si usamos el mismo número. Esto es clave para que un experimento sea reproducible, tanto para nosotros mismos mañana como para cualquiera que quiera repetir nuestro trabajo después. Antes de dividir, conviene siempre revisar el balance de clases de la etiqueta completa. En nuestro caso ya vimos que está prácticamente parejo, 50 y 49%. Pero imaginemos un dataset distinto, donde el 90% de los casos fueran de una sola categoría. Hay un split al azar podría, por pura casualidad, dejar el set de prueba con una proporción distinta a la del set de entrenamiento, y eso arruinaría cualquier evaluación. Por suerte existe una forma de evitar ese problema por completo. La solución es el parámetro Stratifi, al que le pasamos la misma columna de etiqueta. Con esto train test split ya no elige filas completamente al azar,
sino que mantiene la misma proporción de cada clase tanto en entrenamiento como en prueba. Aunque en nuestro caso el balance ya era parejo, así que el cambio visual es mínimo, usar Stratify es buena práctica siempre, porque nos protege automáticamente el día que trabajemos con un dataset desbalanceado sin que tengamos que acordarnos de revisarlo cada vez. Una verificación sana antes de confiar en cualquier split es confirmar que entrenamiento y prueba no comparten ninguna fila. Si hubiera filas repetidas en ambos grupos, el modelo estaría viendo parte del examen durante el estudio y la evaluación final quedaría falseada, mostrando un resultado mejor del que realmente tiene. Comparamos los índices de ambos grupos buscando intersección y confirmamos también que la suma de filas de entrenamiento más prueba sea exactamente igual al total original, sin perder ni duplicar ningún dato en el camino. Armamos el split definitivo que vamos a usar en el próximo capítulo, combinando todo lo que aprendimos hoy: 80% para entrenamiento, 20% para prueba, random state fijo para que el resultado sea reproducible y Stratify para respetar el balance de clases. Con esto ya tenemos Xtrain, Xtest y Train y Test listos y guardados en variables. En el capítulo 11 vamos a usar Xtrain e iTrain para entrenar el primer modelo real de todo el curso, un clasificador llamado SVC. Cerramos el capítulo 10. Aprendimos por qué nunca hay que evaluar un modelo con los mismos datos que uso para entrenar, como dividir el dataset con Train Test Split, que controla Test CISE, porque Random State nos da reproducibilidad, y cómo Stratify protege el balance de clases en datasets desiguales. Todo esto no es decoración técnica, es la base que hace que cualquier resultado de Machine Learning sea confiable. En el capítulo 11, por fin, entrenamos un modelo de verdad.